Buenos días. A partir de este momento haremos la presentación de programas de cooperación internacional que apoyan al sector educativo dentro del doctorado en Ciencias de la Educación, específicamente en la Cátedra de Legislación Educativa. La estructura de la cooperación internacional para la educación en Colombia está en cabeza del Ministerio de Educación Nacional, a través de la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales, la cual fue creada por medio del decreto 4675 del año 2006 y la cual le establece funciones como la de generar acciones de cooperación no reembolsable, gestionar recursos financieros y gestionar asistencia técnica de las distintas fuentes de cooperación bilateral y multilateral. Adicionalmente, esta Oficina de Cooperación de Asuntos Internacionales tiene otras funciones definidas en la ley, dentro de las cuales están apoyar y asesorar al ministro en la definición de la política general para los programas de cooperación internacional, asesorar al ministro y las dependencias del ministerio en la cooperación no reembolsable, ejercer como órgano sectorial de enlace entre los organismos internacionales y países extranjeros, particularmente con la Organización de Estados Iberoamericanos y el Convenio Andrés Bello, identificar la oferta y demanda de cooperación técnica y financiera internacional con fuentes bilaterales y multilaterales dentro del marco de la política educativa, establecer las necesidades de cooperación de las dependencias del Ministerio de Educación Nacional con el fin de establecer prioridades y focalizar las acciones de apoyo dentro del marco de la política sectorial, identificar en el ámbito internacional y nacional, tanto desde el punto de vista privado como público, nuevas oportunidades para el apoyo y la consecución de recursos financieros y asistencia técnica, apoyar la formulación de proyectos de cooperación en el marco de las necesidades del sector educativo y la política de cooperación establecida por el Estado, velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Nación y el Ministerio de Educación Nacional con los organismos internacionales y los países extranjeros y realizar el seguimiento y evaluación de los convenios establecidos previamente, evaluar las solicitudes de cooperación técnica y financiera no reembolsable en educación, negociar programas y proyectos de cooperación internacional y nacional y realizar el seguimiento a los que hayan sido aprobados, coordinar la emisión de conceptos sobre los convenios, acuerdos, proyectos o acciones propuestas por organismos internacionales, informar a las áreas del Ministerio y entidades del sector sobre convocatorias y oportunidades de cooperación, convenir con el organismo cooperante que corresponda las condiciones para el traspaso de recursos de cooperación destinados a apoyar el desarrollo de proyectos para el sector educativo, promover la articulación de las actividades y proyectos de organizaciones nacionales e internacionales con la política educativa, establecer alianzas para fortalecer la gestión del ministerio, mantener actualizada la base de datos de las fuentes de cooperación internacional y nacional del tipo público o privado, coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores las actividades que se deriven de los procesos de cooperación internacional, definir las prioridades de cooperación internacional en educación que se propondrán las fuentes de cooperación, asesorar a las áreas del Ministerio y entidades del sector en la presentación y gestión de proyectos de cooperación nacional e internacional y las demás funciones que se deriven de la ley. Todo esto se lleva a cabo a través de una serie de convenios y proyectos establecidos en unos espacios regionales, en unos espacios de cooperación bilateral, utilizando la cooperación privada y a través de una cooperación multilateral. Dentro de los espacios regionales, entonces, tenemos el espacio de Mercosur a través de una estrategia que se llama Caminos del Mercosur, que es una iniciativa del sector educativo que se viene desarrollando desde el año 2003 y que convoca a jóvenes estudiantes de secundaria de 16 y 17 años de la región, los cuales participan junto a jóvenes de diferentes miembros y asociados de Mercosur a través de un viaje académico, recreativo y cultural. Esto como respuesta al compromiso que Colombia en el año 2013, que fue el año en el que asoció a Mercosur, se generó a través del Ministerio de Educación Nacional con el sector educativo a través de un concurso literario, el cual se llama La Ruta del Café.
En otros espacios se intercambian experiencias, se facilita la libre circulación de los docentes, profesionales e investigadores y se crean y se promueven proyectos que beneficien a los países que tienen características similares en los espacios de integración. También la participación de Colombia en el Espacio Común de Educación Superior América Latina y el Caribe de la Unión Europea, que se llama ALCUE, y en el Espacio de Integración del Conocimiento EIC, creados principalmente con el ánimo de integrar a los estados, facilitar la movilización de los profesionales entre los países que suscribían el convenio. Para negociar todos estos elementos se tiene que tener como línea general mantener la normatividad colombiana vigente, es decir que por ejemplo a nivel privado las instituciones de educación superior colombiana son instituciones sin ánimo de lucro y a nivel público se tiene que tener en cuenta que la educación es un bien público consagrado como tal en el artículo 67 de la Constitución Política Colombiana. En cuanto a los espacios de cooperación bilateral, entonces es aquella que se lleva a cabo con la participación de dos países o las instituciones de dos países. Se conocen como fuentes bilaterales a los gobiernos de los países con los cuales se tienen relaciones de cooperación y responden a través de las embajadas y las cancillerías. También trabajan o participan agencias o instancias de cooperación como las entidades de cooperación técnica. El gobierno colombiano mantiene relaciones bilaterales en la actualidad con más de 70 proyectos con 41 países. En cuanto a la cooperación privada, entonces se lleva a cabo debido a que el Ministerio de Educación Nacional es consciente de la importancia de la participación del sector privado para la consecución de fondos adicionales para poder llevar a cabo las programas establecidos en las políticas públicas de educación. Y dentro de estas entidades privadas encontramos instituciones como Alina S.A., la Fundación Empresarios para la Educación, la Fundación PAPCO, Argos, la Fundación Telefónica, Bancolombia, Banco de Vivienda, la Fundación Social, Fundalectura, el BBVA, CAFAM, Carrefour, Gas Natural Fenosa, IBM, Casa Editorial El Tiempo, Intel, Cemes, Legis S.A., Compañía de Seguros Bolívar, Mills de Colombia, Compensar con subsidio, Microsoft, la Organización de Estados Iberoamericanos, Ecopetrol, Petrobras, la Fundación Carolina de Colombia, Red Paz, la Fundación Compartir, Siemens, la Fundación Dividendo por Colombia y la Fundación Telefónica. En cuanto a la cooperación multilateral, entonces ya sabemos que es la coordinada por organismos internacionales, los cuales reciben los fondos de los estados y ellos se encargan de distribuirlo de manera equitativa o de acuerdo a sus intereses hacia los países en vías de desarrollo. En el marco de la cooperación multilateral también se encuentra la banca multilateral, la cual está compuesta por fondos o bancos financiados por países desarrollados que se encargan de hacer préstamos reembolsables o no, llámense donaciones para proyectos en países en vías de desarrollo. En cuanto a la internacionalización de la educación superior, que es una estrategia, el gobierno busca a través de la promoción promover el posicionamiento y reconocimiento internacionales del sistema colombiano de aseguramiento de la calidad en educación superior a través de la suscripción de acuerdos de cooperación técnica con diversos países del mundo, a través de la suscripción de reconocimiento mutuo de sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación superior, la promoción de Colombia como destino de calidad en educación superior en diversos eventos y ferias y el apoyo a la evaluación externa y participación en espacios de integración para la armonización de los estándares de calidad en educación superior del Consejo Nacional de Acreditación, CNA. En cuanto al fomento, se lleva a cabo fomentando el proceso de internacionalización de las instituciones de educación superior. Esta estrategia se ejecuta a partir de las actividades de acción para el fortalecimiento de la internacionalización de las instituciones de educación superior colombianas a través de convocatorias públicas para que las instituciones de educación superior reciban una asesoría en internacionalización. También se realizan seminarios y talleres de capacitación
y la definición e implementación de los indicadores de internacionalización en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES. Para ello, el proyecto contempla 3 estrategias, como son la promoción, el fomento y otras estrategias. Dentro del promoción, entonces está promocionar a Colombia como destino de educación superior con la construcción y fortalecimiento de capacidades institucionales en internacionalización, el establecimiento de alianzas internacionales y promoviendo la vinculación del sector productivo. Dentro de estos tenemos objetivos estratégicos o lineamientos estratégicos establecidos por el Ministerio de Educación, principalmente en la atención integral a la primera infancia, el cierre de brechas, innovación y pertinencia y el fortalecimiento de la gestión pública. Todo eso se realiza a través de alianzas estratégicas que permiten con los aliados intercambiar conocimientos, buenas prácticas, recursos técnicos y financieros en favor de la educación de los niños y jóvenes de nuestro país. En cuanto a otras estrategias, se encuentran las misiones académicas para la promoción de la educación superior colombiana, MAPES, las cuales iniciaron su recorrido por América Latina y el Caribe para posteriormente seguir con otras instituciones u otros países. Y las alianzas estratégicas se llevan a cabo a través de la Organización de Estados Iberoamericanos, ASCUN, que es la Asociación Colombiana de Universidades, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comunidad Mercosur, UNASUR, que es la Unión de Naciones Suramericanas, y el ICETEX, que es el Instituto Colombiano de Estudios Técnicos en el Exterior, cuya función fue renovada en la Ley 115 de 1994 y se le dio como carácter principal el asesoramiento en la entrega de créditos educativos para que los estudiantes colombianos puedan llevar a cabo el estudio tanto en instituciones colombianas como en instituciones del exterior. En cuanto a la comparación que se puede establecer en la cooperación bilateral y la cooperación multilateral, se puede decir básicamente que la cooperación bilateral es aquella en la que los gobiernos donantes canalizan sus fondos de cooperación al desarrollo directamente hacia los receptores, sean estos los gobiernos de los países receptores u otras organizaciones. Es decir, un gobierno escoge directamente a quién le entrega los fondos que quiere donar o establecer, ya sean de forma reembolsable o no reembolsable, ya sea directamente al gobierno o a través de otras instituciones, como por ejemplo organizaciones no gubernamentales o instituciones públicas o privadas. Estas relaciones se efectúan de gobierno a gobierno a través de las embajadas y las cancillerías, es decir, se establecen convenios directamente a través de las instituciones gubernamentales y en ellas también participan otras agencias o instancias de cooperación como entidades de cooperación técnica. También se conocen como fuentes bilaterales a los gobiernos de los países con los cuales se tienen relaciones de cooperación internacional, y para la actualidad el Ministerio tiene suscritos más de 70 proyectos de cooperación bilateral con más de 41 países. En cuanto a la cooperación multilateral, es una cooperación de carácter oficial que brindan las agencias, instituciones u organizaciones u organismos multilaterales autónomos a los países en vías de desarrollo, es decir, agencias o instituciones creadas por los países, sea por ejemplo la Organización de Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea. Los gobiernos remiten esos fondos a las organizaciones multilaterales para que éstas los utilicen en la financiación de sus propias actividades, de modo que la gestión queda en manos de las instituciones públicas internacionales y no de los gobiernos donantes. Es decir, los gobiernos que destinan fondos a esas entidades los remiten directamente allá y no tienen control sobre ellos. Por tanto, las entidades multilaterales inclusive pueden invertir esos fondos en su propio funcionamiento o los pueden asignar de manera autónoma a quien ellos bien consideren. Se define en los grandes compromisos internacionales y la proporciona en las agencias respectivas a la solicitud de los gobiernos. Es decir, cuando los gobiernos suscriben algunos tratados, entonces
Esos compromisos se generan y para esos compromisos los gobiernos valga la redundancia, se comprometen a generar fondos para que ellos puedan ser entregados a los países que los requieren. Se hace a través de entidades como por ejemplo la FAO, la Unión Europea, UNESCO, la ONU, la OEA, etcétera, etcétera. Y ya para concluir podemos decir que tanto la cooperación multilateral y bilateral es importante para los países, en este caso Colombia o nuestros países latinoamericanos, porque le permite a los gobiernos, a los estados, acceder a recursos no solo desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista técnico, tecnológico o de personal capacitado que le permite poder completar con las políticas públicas que están establecidas en aras de mejorar las condiciones y la calidad, en este caso de la educación. Es bien importante tener en cuenta que cuando los gobiernos establecen esos convenios de cooperación, ya sea multilateral o bilateral, se comprometen a hacer un seguimiento completamente adecuado y transparente de esos recursos que son entregados por las instituciones. Eso en gran parte favorece a que los recursos cumplan finalmente con el fin para el cual son destinados y que no se queden en el camino a través de malos manejos o de manejos inadecuados. Como vemos en el cuadro, el año pasado Colombia recibió de cooperación internacional en todos los niveles, no solo en el educativo, el equivalente a 663 millones de dólares americanos. Eso desde todos los frentes, por todos los países, tanto por convenios bilaterales como por convenios multilaterales. Todo eso ha permitido que ciertos indicadores de carácter social se vayan mejorando y conocemos que gran parte de estos recursos están encaminados al sector educativo, que es uno de los puntos importantes dentro de todo este proceso de posconflicto que estamos viviendo en el país y que permitirá que la sociedad colombiana tenga una mejor proyección y que tenga unos mejores indicadores desde el punto de vista social. Muchas gracias.